En el año 2011, el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid optó a la creación del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad, una iniciativa apoyada por la Unión Europea y contemplada en su estrategia de ciberseguridad, aunando en su solicitud la Universidad Autónoma de Madrid al Cuerpo Nacional de Policía, la Brigada de Investigación Tecnológica, la Guardia Civil, Grupo de Delitos Telemáticos, y a un grupo empresarial especializado exclusivamente en el sector de servicios de ciberseguridad, concretamente la empresa S21 Securitem. El Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad ya es una realidad para el Estado español y está empeñado en la formación, entrenamiento, investigación y desarrollo tecnológico de excelencia en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia para el incremento de la eficacia de la lucha contra la criminalidad. Hoy tenemos aquí a Enrique Ávila, director del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad Español, que después de la lectura de su semblanza expondrá la conferencia La amenaza persistente avanzada, protección ante el gran enemigo silencioso. Muchas gracias, mi coronel. Don Enrique Ávila Gómez es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista universitario en servicios de inteligencia, miembro de la dirección del Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior, UNED y Guardia Civil. Ha ejercido como profesor en el Máster de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, en el Máster en Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen de la UAM, del Máster en Ciberseguridad TIC de la Universidad Europea de Madrid y en el Máster en Gestión de Crisis de la Fundación Ortega Marañón. También ha ejercido de investigador en el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid y en el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior. Es miembro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Cruz con distintivo blanco, jefe del Área de Seguridad de la Información, Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información de la Guardia Civil. Y actualmente es director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad. Tiene usted la palabra, don Enrique. Muchas gracias. Estoy escuchando y me quedo asombrado. No tengo tiempo para nada. La verdad, debo de hacerlo todo muy mal y muy superficialmente. Bueno, me voy a desplazar ahí para comenzar la ponencia. Y tengo un privilegio, y es hablar el cuarto, con lo cual ya me han chafado todo lo que yo podía contarles sobre amenazas persistentes avanzadas, y al mismo tiempo me ofrece el privilegio de innovar con lo que han dicho los ponentes anteriores y las preguntas que se han hecho entre el público, que me han parecido muy relevantes, sobre todo esa disertación que no sé quién ha hecho al final, lo siento, estaba en primera fila, pero que me parece muy relevante y creo que voy a intentar dar alguna visión lateral y alternativa de a qué nos estamos enfrentando. Creo que nos han contado qué es lo que hay, creo que no hemos entendido el por qué estamos donde estamos y creo que, y es una opinión personal, estamos afrontando de forma relativamente defectuosa ese modelo que nos viene del momento histórico donde se crea la red y que es analógico y trasladar lo que es el conocimiento analógico a una nueva perspectiva, a un nuevo dominio que se caracteriza fundamentalmente
porque no tiene fronteras y porque los procesos de toma de decisión cada vez son más complejos y requieren de decisiones tomadas prácticamente en tiempo real, no se adaptan desde el punto de vista político. Nuestras democracias formales, ¿cuánto tardan en tomar una decisión? Tardan mucho y los procesos de toma de decisión están tasados y reglados. A lo mejor no se adaptan bien al modelo del ciberespacio. No quiero criticar con ello. Creo que debemos de utilizar la tecnología para generar nuevos modelos de ese tipo, ¿no? que protejan nuestros derechos y nuestras libertades, pero en el ciberespacio, porque estamos viendo que algo está fallando, me ha encantado lo del WannaCry, ¿vale? Y voy a ofrecer una visión alternativa, teoría de la conspiración. ¿Alguien vigiló qué pasó con el Bitcoin en esos días? ¿Cuánto se recaudó por el WannaCry? Poquísimo, ¿no? $60.000. ¿Alguien se va a molestar por $60.000? Pero ¿cuánto subió el Bitcoin inducido porque muchas empresas de ciberseguridad tuvieron que comprar Bitcoins por si acaso había que pagar en Bitcoins los rescates que pedía ese WannaCry? ¿Alguien lo vigiló? Yo estoy dando una solución alternativa. Estoy dando una visión alternativa. Pues a lo mejor hubo alguien que ganó mucho dinero y no fuimos conscientes a través de ese aumento del valor de la moneda, de la criptodivisa Bitcoin. Pues es una visión alternativa que deberíamos en un momento dado siempre tomar en consideración cuando afrontamos problemas en el dominio del ciberespacio. La visión analógica, la visión clásica, la visión muchas veces a lo mejor es correcta, pero en otras ocasiones casi puedo asegurar que no lo estamos afrontando bien, que no estamos yendo al problema porque tenemos sesgos cognitivos que afortunadamente desaparecerán cuando desaparezcamos nosotros, la generación que no somos nativos digitales. Esos nativos digitales, un día nacerá un Montesquieu y determinará cómo se traslada un concepto de separación de poderes al dominio del ciberespacio. ¿Qué más? Las noticias falsas, fake news. Tengo una campaña personal. Por favor, les voy a... es que nuestro riquísimo castellano tiene una cosa, un término que es maravilloso, se llama paparrucha. Voy a leer qué es una paparrucha. Es una noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Definición de la Real Academia de la Lengua. Lo del vulgo me gusta especialmente porque te da la visión de que nos creemos todo en un mundo donde sí tendríamos las capacidades o deberíamos tener las capacidades y tenemos las herramientas. Lo que pasa es que somos bastante vagos para al menos disponer de una visión más o menos real de qué fuente es confiable o qué fuente no es confiable. Y además es un término que me gusta mucho porque se lo puedes escupir a la cara a la gente. Paparrucha. Mientras que fake news queda un poquito fuera de lugar, ¿no? Desinformación, bueno, bien, algo más ajustado es lo que creo que el Parlamento Europeo recomienda, pero abogo por el término castellano maravilloso de paparrucha. Quizá también nos estamos equivocando y ahora vamos a entrar en las amenazas persistentes avanzadas, donde voy a entrar en una parte un poquito más doctrinal. Esta presentación se la he copiado al comandante Cubeiro del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que lo explica maravillosamente bien y yo no soy capaz de aportar nada más de lo que él puede aportar, así que previo permiso suyo y diciendo que le iba a citar como se merece por una presentación de estas características y al mando agradecerle que en un momento dado me haya dejado trasladar el hilo conductor de algo que hacen muy bien cuando lo presentan, pues les voy a ir explicando lo que es una amenaza persistente avanzada, aunque ya se ha mencionado, creo que con muchísima corrección durante la investigación que nos ha expuesto el ponente anterior y que ha sido muy, muy interesante. ¿Por qué digo que quizá nos estamos también equivocando? También trae razón de preguntas anteriores. En un modelo como el actual, donde estamos enfrentando un modelo económico y productivo que trae razón de la segunda revolución industrial, caracterizada porque las estructuras de producción están centralizadas, introducimos un elemento que son las estructuras de transmisión de la información, que es reticular y distribuida. Y eso funciona mal. Funciona mal
porque está relacionado con lo que anteriormente les he expuesto de los delicadísimos y complejísimos procesos de toma de decisión de nuestras sociedades cada vez más delicadas y más complejas. Y que además tienen que tomar decisiones en tiempo real. Si a eso le unimos un problema histórico, y es que supongo que todos ustedes saben que la red Internet trae razón de una necesidad militar, pero una necesidad militar que estaba basada no en la seguridad, sino en la resiliencia. Había una cosa que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían apuntando misiles nucleares hacia el bloque occidental, y se diseña una red de comunicaciones que asegure que al menos un nodo va a sobrevivir para dar una contrarrespuesta a un ataque nuclear. Pero los nodos son conocidos porque forman parte de una red militar. Y eso, de repente, nos encontramos con que alguien le ve una posibilidad de conocimiento comercial, industrial, que desborda ese momento inicial donde esos nodos eran conocidos, y accedemos a nuestro Internet actual, que voy a llevar un poco la contraria a los ponentes, y no es anónimo, es seudónimo. Si alguien con mayor razón y más academia que yo me convence de lo contrario, estaré dispuesto a aceptar mi derrota. Bajo mi punto de vista es seudónimo. Podemos demostrar cosas, al final podemos demostrar cosas, pero ¿cómo lo hacemos? De una forma muy indiciaria, generando lo que es un conjunto de pruebas, un conjunto de evidencias que inducen un presunto culpable. Son conscientes de lo que está pasando últimamente a nivel estatal, de que los rusos son los malos, los chinos son los malos. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar quién es el verdadero responsable de cualquier acción en la red, ya sea delictiva, no delictiva, nuestra habitual manera de relacionarnos con la red. Y resulta que además tenemos un problema, y es que el conocimiento está ahí fuera. Y como el conocimiento está ahí fuera, esto ya no va de enseñarle a la gente a hacer cosas. Quien quiere aprender a hacer cosas, aprende a hacerlas, porque todo el mundo puede ver 1 millón de vídeos en YouTube de cómo se maneja una Kali, una distribución de ataque especialmente orientada a hacer pentesting, hacer ataques contra las redes, y antes era el privilegio de unos pocos, pero ahora prácticamente todo el mundo les sabe dar al botoncito ese, como el que aparece en la presentación, de siguiente, 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 y puede generar un vector de ataque más o menos complejo a través de un PDF infectado que puede diseminar con un phishing por un correo electrónico y comprometer una red. Porque si algo nos caracteriza a los seres humanos es que somos vagos. Somos vagos para aprender y para hacer cosas que no nos interesen. Si yo preguntase, como he preguntado en otros foros, ¿cuántos de ustedes llevan un terminal móvil? Voy a preguntar, bueno, se habrán dado cuenta me parece que ha sido en tu presentación antes, que lo fácil que es a los tíos vendernos un phishing, con darnos una app que desnuda mujeres, nos lo creemos todo. Pero voy a poner otro ejemplo, sí, un poco machirulos sí somos. Voy a poner otro ejemplo. Si yo preguntase en el foro que quién ve fútbol gratis, posiblemente todo el mundo diría, uff, es que esto... Bueno, para instalar una app que no está en las tiendas oficiales, hay que desactivar un montón de sistemas de seguridad de los sistemas operativos de los terminales móviles, para los cuales hay que conocer por lo menos que tienes que desactivar, aunque sea a través de una ruta que te van diciendo desactiva esto, ahora entras aquí, desactivas esto. Es un proceso complejo. Hay que ver qué dificultades tan bajas hay para hacer algo que te interesa y qué altísimas dificultades se te ponen para cumplir, por ejemplo, con unas medidas de seguridad concretas. Y no hemos pasado todavía de la diapositiva 1, estamos en el título. Cuando entremos en eso, se darán cuenta que va a parecer que yo soy un pesimista, y al contrario, creo que soy un optimista. Lo que pasa es que tenemos que mirar el problema desde otro punto de vista. Enlazo con lo que estaba diciendo anterior porque, y ya lo anticipo y en algún momento de la presentación saldrá, pero me parece importante resaltarlo ahora, creo que esto es un problema de identidad digital, pero de identidad digital no de personas físicas o jurídicas, sino de identidad digital de personas físicas,
jurídicas, dispositivos y, sobre todo, y a medio plazo, algoritmos, porque los algoritmos son los que ya están tomando las decisiones en el ciberespacio por los seres humanos, porque resulta que es que tenemos una capacidad de cómputo masivamente paralela, tenemos un cerebro con 100.000 millones de neuronas, pero nuestras conexiones sinápticas son bioquímicas, electroquímicas, y trabajamos a velocidad de hercios, y el ciberespacio necesita que se trabaje a velocidades de terahercios, y ya estamos alcanzando en el ciberespacio esa capacidad crítica de esa misma computación masivamente paralela a nivel de ciberespacio. Además vienen los ordenadores cuánticos, bueno, que son ordenadores que no son de propósito general, pero que van a hacer cosas muy chulas, como por ejemplo, posiblemente, que calculan muy bien y muy rápido una serie de cosas. Es increíble ver en un momento dado cómo los estados cuánticos de una trampa de 2 electrones son capaces de dibujar sus autovalores. La resolución de la ecuación de Rödinger asociada son capaces de determinar cuáles son los primos que vamos a utilizar para romper esos cifrados RSA. Es interesante al menos verlo teóricamente, otra cosa es la implementación práctica, que a medio plazo ocurrirá. Problema de identidad digital, y espero que haya preguntas, porque el problema de la identidad digital afecta e impacta sobre el derecho internacional público. Tú no puedes establecer identidades digitales soberanas si no tienes un convenio a nivel internacional que las soporte y que las reconozca. Porque tenemos en España identidad digital, todos la llevamos en el bolsillo, ¿no? No llevamos un certificado en nuestro DNI electrónico. Pero ¿qué valor tiene eso cuando estamos, por ejemplo, investigando un delito a nivel internacional? Si es que obligásemos a los españoles a navegar por la red y a conectarse a la red a través del DNI electrónico, por ejemplo, y que todas las operaciones que hagan quedasen trazadas. Parece negativo. Hay cosas positivas, hay tecnologías que apuntan soluciones, todavía no son viables, pero apuntan soluciones. Y es que no se puede dar una conferencia si no se habla de blockchain. Voy a nombrar blockchain porque, aunque es inviable ahora mismo, porque no tiene la capacidad transaccional suficiente el protocolo como para resolver millones de transacciones por segundo que requeriría una identidad digital soberana a nivel internacional, bueno, apunta maneras. Es posible que podamos trasladar los conceptos de separación de ciberespacio, o sea, de separación de poderes al ciberespacio, si esas tecnologías de consenso que promete el blockchain permite hacer ese tipo de cosas. Vamos a pasar de la primera página, porque si no me van a terminar echando. Dicho lo cual, decimos, ¿qué son las amenazas persistentes avanzadas? Bueno, fundamentalmente creo que es mejor explicarlas de forma negativa, ¿qué no son? Por supuesto, vamos a ver cuáles son las fases de un ataque de amenazas persistentes avanzadas. No voy a glosar porque ya lo han dicho y pasaré por encima, de hecho lo había quitado porque ya era previsible que alguien iba a contar las amenazas persistentes antes que yo, he sido listo en ese, entonces no voy a hablar de lo que ya se ha contado, y las campañas conocidas, con lo cual entraremos en un diálogo, espero, inteligente. Esto se denomina una cosa que me gusta muchísimo, si me siguen un día en redes o me ven por ahí verán que utilizo permanentemente la terminología de inteligencia colectiva. Esto es un tema de inteligencia colectiva, todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que ofrecer su conocimiento, su visión y sobre todo tener esas ideas laterales que aportar a la sociedad, porque nadie lo sabe todo y todo conocimiento es necesario e importante para un mundo como es el del ciberespacio. Y ese más o menos va a ser el recorrido, saltándome lo que ya les han contado en ponencias anteriores, que era previsible y por eso no lo he puesto. O sea que no van a aparecer ni en las diapositivas. Entonces, ahí tenemos lo que serían, si viese algo, sí veo algo, más que nada porque como no veo dónde estoy, ¿vale? Lo que significa avanzada, persistente vale, avanzada, persistente y lo que es la amenaza, ¿no? Entonces, bueno, se ha contado por qué en un momento dado se considera que es avanzada, porque obviamente está dirigida hacia un objetivo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿y quién es objetivo en el mundo del ciberespacio? Pues creo que todos. Y me dirán, qué exagerado. Es que somos vehiculares porque estamos conectados. Es que a lo mejor nosotros no somos el objetivo primario, pero sí somos el objetivo secundario o terciario. Hubo un ataque
de exfiltración de información contra un gran despacho de abogados en un paraíso fiscal, donde probablemente no se atacó directamente al despacho, sino que fue alguno de sus proveedores de servicios o alguno de los despachos asociados los que no prestaron el concepto de diligencia debida, que es muy extraño al derecho español, no sé si hay juristas en la sala, espero que sí. El concepto de diligencia debida es extraño a nuestro ordenamiento jurídico, viene del mundo anglosajón, pero cada vez aparece más en la regulación que se está desarrollando ahora mismo. Por ejemplo, en lo que es la transposición de la directiva NIS de la 12-2018, donde ya se habla de este concepto, lo mismo que se hablaba en algo que fue muy importante, que es la 2013/40, donde todos los códigos penales de la Unión Europea se consolidaron en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, muy importante, y sobre todo cómo se trasladaba eso a lo que sería el concepto de ataques contra los sistemas de información. Se le ha prestado poco interés porque es complejo y voy a entrar un momentito en esto porque tiene su importancia. Cuando tú dices que una persona jurídica es responsable penal, que también es un concepto jurídico muy fuera de nuestro modelo jurídico latino, viene del mundo anglosajón, tienes dificultades conceptuales para aplicar la ley. Sobre todo, yo me imagino el siguiente caso y creo que todo el mundo lo va a entender. Ha habido un ataque con éxito contra una infraestructura crítica donde se han producido, no vamos a hablar de víctimas, pero sí daños importantes, y ha sido a través de un proveedor de servicios que no ha prestado la diligencia debida en la protección de sus sistemas de información. Esa empresa, una mediana empresa que tiene 500 trabajadores, puede sufrir como pena la pena máxima, y en el caso de las personas jurídicas la pena máxima es de muerte. En nuestro Código Penal hay pena de muerte contra las personas jurídicas. La pena máxima a la que se le puede condenar es la desaparición de la empresa. Y yo me imagino al señor juez valorando la posibilidad de dejar 500 familias en la calle porque no se ha prestado la diligencia debida por parte de esa empresa y se han producido daños incalculables, no digo víctimas mortales, contra una infraestructura crítica. No querría estar en la piel de ese señor juez, porque tiene que tomar una decisión difícil. De hecho, eso es lo que es previsible que ocurra y lo que creo que ya ha ocurrido en alguna sentencia, no de Tribunal Supremo, pero sí de instancias inferiores. ¿Por qué decimos que es persistente? Por lo que ha estado contando antes el miembro del Cuerpo Nacional de Policía, el anterior ponente, donde lo que se trata es de incluir software malicioso, un software especialmente preparado que la mayoría del tiempo está dormido, porque su orientación no es tanto a causar daño como a adquirir información con el fin de obtener algún beneficio futuro. Esa persistencia implica cosas tan jugosas y tan interesantes como que la mutación de software, el que en un momento dado exfiltre información a través de distintos protocolos, que haga un ataque de lateralidad, vaya adquiriendo privilegios cada vez mayores dentro de una red, se le dota de cierta inteligencia. Cuando empecemos en realidad a trabajar con el nuevo mundo que nos espera con los smart contracts y los blockchain asociados, vamos a inteligencias artificiales, vamos a divertirnos mucho porque cambia completamente el paradigma. Esto ya no es un problema estrictamente técnico, es un problema de que detectar una vulnerabilidad, y en este caso puede ser un sesgo cognitivo de un programador, de un smart contract que pueda ser explotable. No estoy hablando de ciencia ficción, eso ya ha ocurrido. Hace menos de un mes, si no recuerdo mal y estoy hablando de memoria, se atacó un smart contract y con toda la diligencia debida, siendo conscientes de que les estaban atacando y parando y mitigando el ataque en cuestión de minutos, perdieron 7 millones y estuvieron expuestos a 700 millones de dólares. La exposición de ese ataque al smart contract. Lo hicieron perfecto. Mitigaron el ataque en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Reaccionaron perfectamente, hicieron una detección correcta, reaccionaron y perdieron en esos minutos 7 millones de dólares. Hombre, con el riesgo corrido y con eso no está mal, no está mal. Y
para ponernos en el lugar, aunque se ha hablado de ello, la asimetría de los recursos, las dificultades para la atribución de auditoría, que eso genera también un sesgo cognitivo social donde, por mucho que nos digan que estamos en riesgo, que hay una amenaza, tenemos una visión muy baja del riesgo sobre lo que nos puede afectar. La recompensa obtenida en caso de éxito, que puede ser muy alta, altísima, porque mover dinero electrónico es fácil, es cambiar bits de lugar, no es llevarse maletas o un camión blindado lleno de efectivo o de lingotes de oro. Los problemas de aterritorialidad a los que nos enfrentamos, partimos de una base, y eso es un problema de índole cultural. Creemos que el desarrollo del derecho internacional público que hubo durante los siglos XIX, principios del XX hasta la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, podemos reproducirlo en el ciberespacio. Y esas eran unas condiciones muy especiales de prevalencia de un sistema cultural social como era el occidental en un entorno donde el resto del mundo estaba colonizado por nuestra cultura. Ya les digo yo ahora que los chinos y los indios tienen algo más de potencia que los occidentales, al menos de índole demográfica y en cuanto a tejido industrial. Vamos a dejarlo ahí, porque si analizásemos cómo se genera la inteligencia artificial a través de la adquisición de grandes cantidades de datos humanos, habitualmente, lo que podemos aportar los seres humanos, estamos hablando de que estamos en una mala posición, con una demografía que va decreciendo y sobre todo con un sistema político, el de Oriente, que, por ejemplo, no pone ninguna traba a la adquisición de todo el conocimiento y de todos los datos que en un momento dado puedan estar disponibles, porque tienen otro modelo. Yo ni lo critico ni lo dejo de criticar, mi modelo es el que defiendo. Y el modelo de salvaguarda de derechos y libertades, por supuesto, es el que creo que todos estamos obligados a defender. Pero sí que es verdad que nos pone en una situación de franca desventaja frente a otros modelos. Y tenemos que tomarlo en consideración con el fin de arbitrar contramedidas. Ser capaces, en un momento dado, de ver cómo nos enfrentamos a esa falla, no falla, no quiero utilizar el término falla, todo lo contrario, a esa desventaja competitiva que tenemos frente a otros modelos. Esas características de las APT, sobre todo para no perderme ninguna, por supuesto son grupos pluridisciplinares. Es fundamental entender que esto ya no es un problema técnico, porque vamos a sufrir amenazas que son híbridas. En un momento dado se utiliza la tecnología pura, en otro momento dado se utilizan vectores de ataque contra los seres humanos, contra las relaciones sociales, temas de inteligencia y contrainteligencia, obligar a alguien o, en un momento dado, aprovecharse de las vulnerabilidades humanas para generar un vector de ataque creíble. Lo hemos visto antes con la cámara que desnudaba mujeres. Desnudaba a todo el mundo, pero casi puedo asegurar, como con aquella web tan comentada, como era esa web donde podías tener aventuras extramatrimoniales, donde al final se descubrió que había 11 millones de hombres y solamente 20 y tantas... Ashley Madison, ¿no? Bueno, pues, o sea, es indiciario, ¿no? Hacia qué público objetivo va dirigida esa cámara. Creo que no es discutible. Bien, y si no, pues lo discutimos y vemos si hay otras posibilidades. Vamos a ver. Sí, esto va orientado a objetivos que han sido seleccionados cuidadosamente, pero cuidado, que los objetivos primarios pueden no ser los que parecen cuando eres víctima de una amenaza persistente. Tenemos que asumir que toda nuestra sociedad está interconectada y cualquier punto de conexión contra lo que podría considerarse un objetivo primario puede ser un vector de acceso a ese objetivo primario que no nos podemos imaginar ni quién es. Hemos estado hablando de enemigos estatales, ¿no? Pues yo creo que los actores estatales obviamente siguen teniendo su relevancia, pero las acciones de inteligencia económica, eso que alguien ha nombrado antes, no recuerdo quién ha sido, la Escuela de Guerra Económica Francesa,
porque, voy a utilizar lenguaje coloquial, perdón, que nadie se chive después, ellos no se la cogen con papel de fumar, digamos que da razón de que quizá en un mundo global, hombre, me gustaría que alguien me dijese del público cuántas empresas españolas conocen de más de 15.000 habitantes y cómo enjuician que sea una empresa española. Antes teníamos el Corte Inglés. El Corte Inglés ya no es español, o al menos parcialmente ya no es español. Hay un fondo soberano catarí que ha invertido un montón de millones para salvar al Corte Inglés. ¿Cómo definir qué es una empresa nacional? Los franceses lo tienen más claro, los ataques de inteligencia económica, inteligencia competitiva, la vigilancia tecnológica que se hace de manera continuada y en la que nosotros como país creo que estamos todavía en la infancia. Hay otra gente que se está dedicando y mucho a esto. Más cosas que no se me olviden. Un análisis meticuloso, veremos las fases de una APT y veremos que hay un análisis que incluye muchísimo UMINT. En la Escuela de Guerra, que antes han dicho que había dado clase, en la Escuela de Guerra de Colombia, hicimos un experimento curioso, que el público objetivo eran generales de la policía, del ejército colombiano, nivel viceministro, fiscales federales, directores del centro de allí de infraestructuras críticas, y los separamos pues como debe de separarse esto. El 95% eran atacantes, el 5% defensores, y les pusimos un ejemplo, una pequeña central hidroeléctrica que tenía que ser vulnerada y que nos diesen vectores de ataque, etcétera, etcétera. Entonces un coronel levantó la mano, me acuerdo de su expresión prácticamente de condescendencia, y me dijo, bueno, es que también habrá que mirar en qué situación política está la zona, porque es que si yo quiero atacar una infraestructura crítica, lo que hago es colocarme en la puerta, detectar quién es el director de la infraestructura crítica, le sigo a su casa, secuestro a uno de sus hijos y se lo voy enviando a cachitos a casa hasta que me dé todas las claves de la infraestructura crítica. Solución perfectamente válida para resolver el problema. Por lo tanto, esto es un problema complejo, un problema híbrido y un problema que requiere, y también se comentaba antes, me estoy aprovechando de las anteriores ponencias, de que los directores de seguridad y los CISOs se entiendan unos a otros. Yo también he sido testigo de esa lucha por el poder que hay ahora mismo en las grandes organizaciones entre los jefes de seguridad clásicos de toda la vida y los CISOs, los nuevos que entran con la parte de seguridad. Voy a romper una lanza por ambos. ¿Por qué? Porque unos deben de formarse y de adquirir metalenguaje y deben de entender de qué va este nuevo mundo, pero los otros no pueden llegar pensando que comprenden cuáles son los delicados mecanismos y qué significa el negocio de una gran empresa. Y ahí se están cometiendo errores bastante grandes. Todos tienen que cooperar y que respetarse unos a otros. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho actividades de formación para directores de seguridad, porque ya han visto que necesitan formarse, al menos en el metalenguaje. Nadie les dice que conozcan cómo destripar un código, hacer un reversing de RAM. Nadie necesita eso. Necesita que entiendan al CISO cuando quiere desplegar medidas de seguridad, y el CISO necesita entender que posiblemente las medidas físicas y las medidas que se estaban utilizando hasta ahora de protección de personas son fundamentales. ¿Por qué? Porque si no entramos en un vector de ataque y vamos a esa fase de reconocimiento de la que vamos a hablar después, de, por ejemplo, altos directivos. ¿Qué es lo que parece intuirse en el horizonte? Que va a ser un vector de ataque bastante interesante. Yo ya he escuchado en foro público hablar de este vector de ataque. Hay una conferencia TEDx, no he traído la referencia, pero bueno, se le puede aportar después a la organización, donde los desarrolladores de ese software que hace hablar a Obama y le hace decir cosas a Obama, ya se han arrepentido de ese desarrollo porque utiliza inteligencia artificial avanzada y ya están trabajando en cómo detectar las contramedidas necesarias para que a nadie le hagan una cosa así. Porque, caso contado en foro público, por eso puedo referirme a él, parece ser que hay ataques donde a altos directivos de grandes empresas se les hace aparecer en vídeos donde
digamos que están relacionados con pedofilia o con la comisión de cualquier otro delito. Y es factible vía software, según se demuestra en esa conferencia TEDx. Eso es un problema, ¿no? Si tú no puedes demostrar que tú no has estado ahí, y además el problema reputacional que eso supone. Si aparece un vídeo mío negociando con un niño una actividad de índole sexual, ya puedes hacer lo que quieras después. Ya puedes hacer lo que quieras después. ¿Por qué? Porque así funcionan las redes sociales. Cualquier paparrucha se expande a una velocidad ilimitada y la información veraz y real, que a lo mejor la desmiente, no la lee nadie. No la lee nadie. Eso sí es una amenaza persistente avanzada. Incorporan técnicas de evasión, es software complejo, solamente al alcance de, se ha dicho estados. Voy a permitirme también, sobre todo, creo que se han nombrado también grandes, digamos, detentadores de recursos. Pues claro, no solamente los estados tienen ya el poder de desarrollar software muy avanzado en este sentido, sino que, y pongo siempre un ejemplo, esto, por supuesto, tómenlo como un ejemplo absolutamente irreal, ¿no? A lo mejor Google está muy cabreado con la Unión Europea por la multa que les han metido por el tema de protección de datos la última vez. Puede querer tomar alguna acción que en un momento dado sea discutible. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Ese sería el ciclo de vida de las amenazas comunes. Bueno, pues tenemos gente que en un momento dado a peso lanza un phishing con un PDF incorporado o incluso objetivo más o menos seleccionado a un determinado sector, ¿no? Si vamos al sector de las notarías o vamos al sector, pues eso lo he visto hacer, ¿no? Bueno, pues tú te coges a los notarios y los notarios van a tener que abrir los documentos PDF que tú les enganches en un mail. O no lo van a abrir. No, es que quiero los servicios o quiero, mira, le adjunto el documento para que quiero adquirir una casa, la nota simple no sé qué en los registradores, el tal. Bueno, hay áreas de negocio donde un phishing, obviamente, vas a tenerte lo que comer si no estás suficientemente protegido. Y la conciencia de protección no es demasiado alta en la mayoría de los sectores en nuestro país, sobre todo en los sectores de pequeña y mediana empresa. No hablamos ya de los profesionales que no suelen tener ni siquiera recursos para pensar en estas cosas. En España nos han entrado hasta la cocina, fuente pública. Nos han entrado hasta la cocina y nunca mejor dicho, porque creo que robaron supuestamente los chinos no sé para qué, no sé la cocina china si tenía algún interés en eso, pero robaron el libro de recetas de uno de nuestros mejores cocineros, valorado en N millones de euros como propiedad industrial. Y nos entraron hasta la cocina. Y claro, él decía, no, pues yo lo tenía en un PC y eso. Caso que me ha pasado a mí hace exactamente 4 meses. Un foro, no voy a dar más detalles, llego a un hotel fastuoso, campo de golf maravilloso, en la puerta me dan una habitación, entro en la habitación y digo, Dios mío, me he convertido en VIP, me han dado la habitación, con vistas al campo de golf, 3 salas, sala de reuniones. Entonces echo la vista hacia atrás y digo, buena idea, en los paradores nacionales han puesto portátiles para que podamos trabajar y tal. Y entonces me acerco al portátil, abro la tapa y me sale un ordenador abierto con un logo detrás que pone una empresa, una IBEX 35. Cerré el portátil porque en recepción me habían dado otra llave y otra habitación. Me encontré con el CEO de esa empresa y le dije que, hombre, que al menos tener una password para entrar en el ordenador. Al menos ponerle password. Eso no me lo han contado. Eso no me lo han contado. ¿Amenazas persistentes avanzadas? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a complicarnos la vida. Sí, es mucho más fácil. Es bastante más fácil. Pero bueno, vamos a seguir con las amenazas persistentes avanzadas.
Dicho lo cual, el ciclo de una amenaza persistente avanzada, sobre todo, lo que lleva es muchos elementos de inteligencia. Nada nuevo bajo el sol, lo que se hacía por parte de los estados en el modelo clásico para penetrar una red de inteligencia del enemigo. Se hace un reconocimiento, se utiliza un MIN, se investigan cuáles son, digamos, los sesgos cognitivos de tu objetivo. Eso de colocar un stand, que aparece en muchos vídeos en YouTube, ¿no?, donde se regala a todo el que pase por ahí un maravilloso pendrive de 32 gigas, ¿no?, con a lo mejor incluso un software que te interesa o que puede ser interesante. ¿Quién no lo cogería y quién no se lo llevaría a su ordenador en la corporación donde presta sus servicios o en la administración? Y vamos a ver qué tiene. Esto también me ha pasado a mí. Alguien se ha dejado un pendrive en mi casa, en mi despacho, y fue un ataque justo al contrario. Me dio un pendrive incorrecto, con todos los datos económicos, con todos los datos de proyecto de futuro y de proyección de futuro, con varios datos de carácter estratégico que afectaban a ellos y a la competencia, y se equivocó al darme el pendrive. Es decir, es fácil perder la información en un entorno como el nuestro. El papel no es más seguro, ¿eh? El papel tiene sus problemas, que también eso. El tema de cifrar la información, el tema de proteger la información, pero si hay tecnología, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no protegemos la información como se merece? Como vemos, el ciclo de APT es complejo, pero no tiene nada estrictamente nuevo bajo el sol, salvo, y ahí lo vemos mejor, esas fases de un ataque donde vemos la fase 2. Ese palabra que aparece ahí no es mío, es de Cubeiro, como se lo he copiado a él, lo de transformar un software en un arma, y eso sí que está solamente al alcance de determinadas estructuras. Cuando antes he hablado brevemente, creo, de Stuxnet, o se ha nombrado, cosas así, pues bueno, pues era una vulnerabilidad día cero, que por cierto se compran en el mercado a precio razonable, dependiendo de lo que esperes sacar del objetivo que en un momento dado se vea afectado. En un mercado negro, claro, no están en Google, no se puede buscar. Necesito un arma de ataque para una APT. Pero bueno, en Deep Web sí que eso, el problema de Deep Web es que está penetrada pues por todos los cuerpos policiales y todos los servicios de inteligencia del mundo, como debe de ser. A lo mejor le estás comprando el arma a quien no debes, pero el caso es que se puede. Y aquí enlazo con un aspecto psicológico que me interesa resaltar y que es una cruzada con la que mucha gente no está de acuerdo conmigo. Antes he hablado de hackers en la anterior. Y entonces se han delimitado unas tipologías de hackers con las que yo no estoy en nada de acuerdo, porque no son compartimentos estancos ni estáticos, son compartimentos dinámicos. Y si tomamos en consideración, y no tengo yo la culpa de esto, sino que es un tema social, la generación más joven que ya va adquiriendo capacidades en esto, su baja capacidad de aceptación del fracaso, su tendencia hacia la aplicación de la justicia. ¿Hay juristas en la sala? ¿Qué es la justicia? ¿Qué nos enseñan en primero de derecho cuando entras? Que no confundamos la ley, el derecho y la justicia. La justicia es un desideratum que se intenta alcanzar sin causar demasiadas víctimas, a ser posible. Tenemos un problema porque pero, yo... Enrique, sí. 10 minutos. Uy, no sé si me va a dar tiempo. Vale, seguro que las APTs no van a quedar nada claras, pero bueno, por lo menos espero que abramos un intenso diálogo y debate. Y podemos tener un problema porque yo no les denomino hackers, yo les denomino magos. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento especializado que no está al alcance del resto de la sociedad. Y operan con ese conocimiento. Mientras operen en favor de la sociedad, sea quien determine qué es el favor de la sociedad, el bien común, vamos a dejarlo ahí, pues bien, pero ¿y si se te rebelan por hacer justicia? ¿Qué es la justicia? Porque muchas veces los estados democráticos y de derecho lo que tienen que aplicar es la ley, ¿no? Y lo de la justicia es una cosa que también es un aspecto muy interesante relacionado con esos procesos de desinformación en la red, el tema de la justicia.
En esa fase de reconocimiento utilizaremos todas las técnicas, y aquí ya voy a ir más rápido, que son clásicas en lo que sería el mundo analógico, incluso aunque utilicemos la tecnología para ello. Por supuesto, Lumin, o sea, vamos a estudiar, vamos a contactar con el vehículo con el que vamos a penetrar en una red, a lo mejor en un bar, tomando unas copas, utilizando todas las técnicas, incluso algunas se ha publicado últimamente en los periódicos interesantes por parte de determinada gente, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí. Por supuesto, ahora tenemos una herramienta que no proceso adicional, bajo mi punto de vista, que es el OSINT de Internet y de no Internet, que son las fuentes abiertas, si es que nos exponemos. Si es que, ¿quién se ha leído el contrato de uso de alguna de las redes sociales que seguro que todos utilizan? ¿Quién utiliza WhatsApp? Venga. No, ¿quién utiliza WhatsApp? Primero, ¿quién utiliza WhatsApp? Venga, la pregunta que se hace en todos los foros. ¿Cuál es el modelo de negocio de WhatsApp? ¿Cuánto pagan por WhatsApp? ¿Qué publicidad les entra por WhatsApp? ¿Saben la cantidad de dinero que hay que gastar en disipar la energía que se necesita para guardar todas las tonterías que enviamos por WhatsApp todos los días? Vale. WhatsApp es una red social, pero más bien es un sistema de mando y control. Yo lo pongo entre los sistemas de mando y control. Pero hay una pregunta, y entonces respondemos siempre en todos los foros, pues entonces nosotros somos el producto, ¿verdad? Pero nadie hace la pregunta realmente relevante. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a dejar de utilizar WhatsApp? Ya saben que son el producto, ya saben que tienen su vida en sus manos. Vale, pero para pasar a Telegram. Es verdad, en vez de informar a la NSA, pues está informando a Putin. Vale, o sea, vale, hemos hablado de WhatsApp porque es el que más utilizamos todos. Si quiere le damos la vuelta. Sí. De Movistar. Quien tiene por donde pasan las comunicaciones es por los servidores de WhatsApp y .inc. Pero ¿y las fotos y los vídeos y el perfilado psicológico? No sabe nada, él pone las redes. No. Asumo la responsabilidad a todos los niveles que pueda depender de que tenga razón, de que necesito WhatsApp, sino yo al mismo tiempo cuando estaba Movistar estoy utilizando WhatsApp. Estamos haciendo... Yo probé en las redes. Sí. Bueno, yo continuaría con la fase de weaponización y después lo dejamos para luego. ¿El qué? WhatsApp, no, al final no lo has dicho. ¿El qué? ¿Qué beneficios? Nosotros tenemos un sistema del que ya no podríamos prescindir porque, claro, quedamos para ir al cine, nos coordinamos entre grupos de amigos, etcétera, etcétera. Es decir, sabiendo que lo que estamos es poniendo nuestra vida, pero nuestra vida, que es que no se necesita demasiada información para perfilar psicológicamente a un individuo. O
sea, todo eso que en un momento dado se ha visto de que tú puedes dirigirte a un público objetivo y darle los mensajes, porque además tenemos una condición, los seres humanos tenemos un sesgo cognitivo que habitualmente lo que hacemos es rechazar las opiniones que difieren de las nuestras y escogemos exclusivamente las opiniones que refuerzan nuestra opinión. Lo que quería decir es Sí. que nuestros mensajes de WhatsApp están archivados y se puede, a través del análisis de esos mensajes, se puede sacar nuestro específico. Bueno, WhatsApp dice que no. Eso es lo que yo Sí. Sí. De una contratación o no. Es decir, el problema que existe en este tema es que no se ha enmarcado muy bien lo que es un contrato abusivo. Es decir, cuando a ti un banco te impone una hipoteca abusiva, tú puedes ir, que puedes firmarla perfectamente. Tú puedes ir a un tribunal y se declara que eso no es justo. Cuando tú haces una contratación de este tipo, es decir, efectivamente, yo sin saber qué en realidad es lo que estoy haciendo, firmo o le doy el clic para tener un contrato con WhatsApp, evidentemente estamos hablando de un problema civil abusivo que es difícil de llevarlo, porque si tú estás en este país y la central está en el otro, pues es muy complicado de hacerlo. Entonces, las legislaciones tendrían que ser, digamos, más territoriales en el sentido de que si usted quiere ofrecer este servicio en España, en Inglaterra o en Europa, tener una posibilidad de control, que esto todavía no ha llegado, pero algún día llegará. En cuanto a lo de WhatsApp, WhatsApp tiene un valor incalculable simplemente con los números de teléfono de todos los usuarios. De hecho, ese ha sido el gran problema que ha surgido cuando WhatsApp ha sido vendido y ha sido comprado. Y ha sido comprado por un montón de millones. Por lo tanto, algo tiene que tener. Que desconocemos aquellos que compramos el producto o le damos al clic al producto. Exactamente igual que las preferentes. Yo no sé qué porra estaba comprando. A mí me dijeron que esto era muy bueno y yo lo compré. Exactamente igual. Pero en el fondo es un problema de derecho civil, ni más ni menos. Perfecto, don Emilio. Vamos a dejar 5 minutos para que Enrique Yo termino acabe rápido, y rápido. luego, si tenemos tiempo, hacemos alguna pregunta. Venga, perfecto. Bueno, ahí está esa fase de transformación de un determinado software en ARMA. Es un tema técnico, básicamente se basa en que el desarrollo de software tiene vulnerabilidades siempre y son aprovechadas en un momento dado para atacar ese software. Yo, más que lo que se comentaba antes de es que los estados han querido tener siempre puertas traseras, bueno, es posible que sí, es posible que no, pero eso es teoría de la conspiración. Mientras no se demuestre, estamos hablando de ciencia ficción. Lo que sí es demostrable, creo, es que hemos confundido algo que es un objetivo con algo que es un criterio. El objetivo es la eficacia y el criterio es la eficiencia. Cuando decidimos que la eficiencia es el objetivo, tenemos un problema y nuestro modelo económico se basa en producir rápidamente al mínimo coste posible. Y el mínimo coste posible significa que desarrollas el software no con el objetivo de seguridad, sino con el objetivo de la eficiencia y de prestar servicio lo antes posible. Si a los desarrolladores de software, por ejemplo, a los ingenieros informáticos, que siempre quieren generar colegios de ingeniería informática, se les dijese, venga, vamos adelante, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que seas como un arquitecto. Si un arquitecto diseña mal un edificio y se cae, ¿qué pasa? Que se le piden responsabilidades. Pues te voy a pedir responsabilidades, campeón. Si tú desarrollas un software que tiene agujeros de seguridad, te pido responsabilidades. Claro, esa segunda parte ya es más difícil de negociar. Vamos rápidamente. Esa fase de transformación en un arma, ahí está la presentación. Como está disponible por internet, no hace falta más que coger la URL y mirarla. Y tiene unas subfases donde en un momento dado transformamos ese software, que era un software, orientado a otras cosas, en un software orientado a penetrar y exfiltrar. Y también con capacidades posiblemente de lateralidad, de transformarse en otras cosas, de ocultarse a la vista de quien está en un momento dado vigilando que no haya ese tipo de exfiltraciones. La fase de entrega. Esa fase de entrega es importante, ahí es donde todo lo que se ha hecho anteriormente no técnico te da indicios de cuál es el vector de ataque o los vectores de ataque más
óptimos para entregar ese elemento software que va a ser el que va a ser utilizado para la exfiltración de información o causar un daño en la organización donde se pretende, la organización objetivo. Ahí es donde aplicas todas esas cuestiones como el spoofing, el phishing, el tampering, el watering, el vaulting. Ahí está explicado todo, no voy a entrar a explicar cada una de ellas. La fase de instalación de los módulos, pues no, pues te pueden, son módulos que incluso pueden venir troceados en software y después unirse en una única acción. Son así de complejos y así de difíciles de detectar. Pueden venir en dispositivos hardware que aparentemente son inocuos, que nos gustan todos, y el hardware especializado que suplanta objetos de uso diario, cada vez más comunes en un mundo como es Internet de las cosas. El problema, y como voy a ir rápido, no voy a poder incidir en el tema y me parece absolutamente relevante, sobre todo con las últimas noticias que han salido en prensa, es la dificultad absoluta para proteger la cadena logística. Si te fabrican fuera de tu país y tú no tienes ninguna herramienta para poder ver que todos esos dispositivos vienen limpios, pues tenemos un problema. Porque así varias botnets ya se han activado, Mirai, etcétera, etcétera. Posiblemente el bicho ya venía desde el momento de fabricación. ¿Cómo protegemos la cadena logística? Porque tú puedes certificar un dispositivo de una serie, pero no puedes certificar todos los dispositivos. Tenemos un problema. Se activa el sistema de comando y control de esa APT y se levanta de forma aleatoria, exfiltra información utilizando protocolos normales, a lo mejor envía un mensaje de correo que pasa desapercibido o se conecta a una web que pasa menos desapercibido, porque aquí se trata, si quieres protegerte de ello, y vamos a poder hablar poco de la protección, de monitorizar, trazar, monitorizar y monitorizar además comportamientos cada vez más complejos de un software que cada vez es más inteligente y más complejo, con lo cual tenemos un problema, porque además las características humanas no son capaces de monitorizar en tiempo real, con lo cual volvemos a tener un problema. Se produce una escala de privilegios porque al final lo importante es que tengas privilegios para hacer lo que sea que quieres hacer. Por ejemplo, cuando se ha contado el caso anterior, pues era tomar el control sobre los cajeros automáticos, de tal manera que tú enviabas a los seres humanos al cajero automático X y empezaban a salir billetes sin que se introdujese ninguna password, ni que, sin que se introdujese nada. Y ese ataque pues vino por un phishing, un empleado que tenía privilegios en un momento dado, que abrió un determinado correo y le infectó su ordenador y a través de él se empezaron a escalar esos privilegios. La exfiltración de información al final es el objetivo final. ¿Por qué? Porque puede ser incluso un momento intermediador para hacer otras cosas. O sea, si tú tienes información interna de una corporación o organización, puedes hacer cosas tan sofisticadas como ataques de contrainteligencia contra ella, es decir, obligar a que esa organización reaccione de una forma que tú ya tienes prevista para hacer algo que tú ya has previsto. Y ahí podemos jugar a ajedrezes a 50 movimientos vista. La capacidad de ataque siempre es infinita y la inteligencia humana es muy creativa. Y esos datos están en fuente abierta, ahí hay actividades de APT, se pueden ver en una web que está ahí referenciada, entonces habrán cambiado ya a día de hoy, desde ayer, y estamos en ese tipo de historias. Yo lo que me hago la pregunta, primero, esas posibles defensas, nos estamos enfrentando a un problema muy complejo, que cada vez se hace más complejo, con sobre todo el advenimiento de la inteligencia artificial y del mundo de IoT. Esas dos armas van a ser letales va a ser una juerga para todo aquel que se sepa aprovechar de ellos. Escenarios que son híbridos, el ser humano y el dominio del ciberespacio tienen complejidades en su interacción muy fuertes. Yo siempre abogo por intentar sacar al ser humano de la mayoría de las cadenas de toma de decisión y arriesgarnos de esa manera. Múltiples actores con intereses difusos, esto ya no estamos hablando del antiguo régimen de que los estados, los grupos de estados, aquí ya hay intereses de corporaciones que son transnacionales, intereses de personas incluso, porque hemos hablado de una asimetría en cuanto a los recursos necesarios para poder hacer daño. Posiblemente de lo que tengamos que hablar es de ciberinteligencia y no de ciberseguridad, y bajo mi punto de vista el problema, que lo he puesto al principio y por si acaso no llegamos al final, lo he puesto al principio, es que tenemos un problema de identidad digital. Si somos capaces de saber
quién hace qué cosa en cada momento en el ciberespacio, podemos atribuir la responsabilidad. Si no, no podemos atribuir la responsabilidad. Y ahora los defensores de los derechos humanos se me tienen que echar al cuello y decirme, porque control. Por supuesto, pero hay tecnologías que permiten en un momento dado salvaguardar los derechos y libertades, como promete blockchain y las tecnologías de consenso. Cómo prometen blockchain y las tecnologías de consenso. Otra cosa es que todavía no sean viables, pero al menos conceptualmente nos podemos quedar con el tema. Y bueno, pues las defensas, como siempre, ahí vamos a las conclusiones directamente. Cómo nos podemos enfrentar es conocimiento, 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 monitorización, monitorización, monitorización. Saber trabajar la resiliencia, tenemos que ser capaces en un momento dado de recuperarnos sabiendo que no que vayamos a ser objetivo, sino que es que ya lo somos en todo caso, y que tarde o temprano vamos a tenernos que enfrentar a un problema de pérdida, de filtración de información o de cese de actividades. ¿Cómo nos recuperamos? Pero incluso a nivel social, si por favor investiguen lo que significa un efecto Carrington, que me encanta decirlo en todas las conferencias, el efecto Carrington nos va a hacer perder sí o sí a escala humana en los próximos 2000 años toda la tecnología. Deberíamos tener también capacidades de resiliencia. Todos los sistemas clásicos ya no son suficientes porque es híbrida la amenaza, y recordemos siempre que mientras las posibilidades de defensa son limitadas, por eso desaparecieron los castillos. Cuando se introdujo la artillería y se pudo sobrevolar un castillo, las murallas ya no sirven de nada, mientras que las capacidades de inteligencia de los seres humanos con respecto a los vectores de ataque son infinitas. Luego lo que tenemos básicamente que desarrollar como medida de defensa son nuestras capacidades de detección y de respuesta ante algo que sabemos que nos va a ocurrir sí o sí, que va a ser que van a atacar con éxito nuestra infraestructura. Muchísimas gracias. Ya está.